nada, quisiera agradecer por la invitación a presentar este texto, y antes de entrar al comentario del libro, quisiera dar algunas opiniones preliminares. La primera es que se ha dado la casualidad, no sé si intencionada o no, de presentar este libro el 12 de febrero, ¿no? Que es el día que nació el maestro Jorge Basadre, historiador de la República, nuestro primer historiador de la República, y que además por esas intenciones también que hay, alguna vez los historiadores hemos tratado de establecer el día del historiador. Ustedes saben que no existe el día del historiador. O sea, existe el día del abogado, el día del contador, hasta el día del arqueólogo, pero no existe el día del historiador, siendo pues una profesión o una ocupación tan antigua. Y en el caso peruano, muchos hemos opinado que la fecha oportuna para establecer el día del historiador sería justamente el 12 de febrero, que es el día que nació don Jorge Basadre, ¿no? Pero bueno, ese es un primer comentario. El segundo comentario que quería, bueno, y además, no solamente Jorge Basadre es nuestro primer historiador de la República, sino que él, a través de una serie de textos, demostró su simpatía por el proyecto de confederar, o por el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, y su simpatía por la figura de Santa Cruz, el gestor, el ideólogo de este proyecto político. Lo segundo que les quería comentar es que hace unos años, no sé muchos, me invitaron a un congreso en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el oriente boliviano. Y bueno, yo hablaba de la independencia del Perú, y hablaba pues que la independencia de nuestras repúblicas tenía que verse un poco en el sentido diacrónico, o en el sentido de la larga duración, y la independencia podría ser vista por etapas en cuando ya estos territorios se consolidaron como estados, tal más o menos como aparecen ahora en el mapa, ¿no? Y si nosotros estableciéramos ese criterio, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, o el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, es un epígono de la época de la independencia, ¿no? Cuando todavía algunos caudillos pensaban que la suerte de lo que es ahora Perú y Bolivia tenía que estar muy integrada, ¿ya? Digamos pues que la batalla de Yungay, y sobre todo lo que pasó en el campo de Ingavi, vendría pues a cerrar toda una época que yo quisiera ubicar, siempre pensando en la larga duración, con una reflexión que quiero compartir con ustedes. Como todos ustedes saben, el virreinato peruano vivió su apogeo, entre comillas, hasta la primera mitad del siglo XVIII. En el siglo XVIII ingresaron a gobernar en España los Borbones, quienes ejecutaron todo un plan, ¿no? Todo un plan de reformas que durante la primera mitad del siglo XVIII se concentró en España, y la segunda mitad en Hispanoamérica.
Eso hizo, entre otras cosas, que el virreinato peruano, que abarcaba prácticamente toda la América meridional, tuviera que partirse, ¿no?, con la creación del virreinato de Nueva Granada, la creación del virreinato del Río de la Plata y la relativa autonomía de la Capitanía General de Chile. Por lo que el virreinato peruano pues quedó reducido territorialmente, y quizá lo que más dolió en esa época fue que para alimentar económicamente al virreinato del Río de la Plata, ¿no?, se fue todo el Alto Perú, la audiencia de Charcas, donde estaban las minas de Potosí. El virrey Guirior, que gobernaba el Perú en la década de 1770, no se opuso necesariamente a la al nuevo reordenamiento administrativo, pero sí protestó por la anexión del Alto Perú al virreinato del Río de la Plata. Y no lo hizo solamente por cuestiones económicas o porque estaban las minas de Potosí, sino porque, como todos ustedes saben, lo que es ahora Bolivia, antes llamada el Alto Perú, era una zona que estaba muy integrada a la economía del sur andino peruano. Es decir, la producción de Arica, de Tacna, Moquegua, Arequipa y por supuesto Cusco, Puno, hablando en términos actuales, dependían mucho del mercado de Potosí. La creación del virreinato del Río de la Plata no cortó, ojo, pero sí resintió mucho ese contacto, porque además las reformas borbónicas implementaron un sistema de aduanas terrestres, por la cual, por ejemplo, los comerciantes, los arrieros, si querían llevar sus productos al Alto Perú, tenían que pagar pues un arancel, un impuesto adicional, porque estaban cruzando una frontera. Eso también explica, como todos ustedes saben, los factores que llevaron al estallido de la rebelión de Tupac Amaru. Muchos historiadores peruanos, bolivianos y extranjeros han puesto énfasis sobre este tema, ¿no?, y esta relación del sur andino, que no solamente se remonta a lo que es las minas de Potosí, sino que incluso podríamos remontarlo a la época prehispánica, porque la arqueología y la historia han demostrado que, por ejemplo, los señoríos del Collao o del Altiplano, ¿no?, establecían su control de pisos ecológicos hasta lo que es ahora Arica, Tacna, Moquegua. Entonces, pues, había una articulación muy anterior a lo que fue el complejo minero de Potosí. Por lo tanto, pues, había unos antecedentes muy importantes a nivel histórico, arqueológico, antropológico, incluso lingüístico, ¿no?, en toda esta zona. Ya. Las reformas borbónicas efectivamente golpearon mucho al virreinato peruano, no solamente a nivel político, en el que Lima pierde un poco su gravitación en la América meridional, sino también económico, y no solamente por lo de Potosí, que se va al Río de la Plata, sino también por la declaración de los puertos libres, ¿no?, como Valparaíso, Guayaquil, Arica,
y por supuesto Buenos Aires, la ley de libre comercio de 1776, que empezaron a hacerle pues competencia al Callao. Entonces la hegemonía del Callao, que antes dependía, ¿no?, y que se había construido a partir del monopolio comercial, pierde un poco gravitación. ¿Ya? Entonces así estaban las cosas hasta que vino el virrey Abascal, que gobernó el Perú durante 10 años, de 1806 a 1816. El virrey Abascal llegó al Perú con toda una idea de gobierno ilustrada para hacer una serie de reformas, para incrementar los ingresos, ¿no? El virrey Abascal, por ejemplo, en Lima, como todos ustedes saben, patrocinó la construcción del cementerio general para que los muertos ya no vivan con los vivos, ¿ya? Es decir, para que los muertos ya no se entierren en las iglesias. En 1808 se inauguró el cementerio general, se inauguró, por ejemplo, el anfiteatro anatómico en lo que es ahora la Plaza Italia, la Plaza de Santana. Se construyó el jardín botánico, ¿no?, ahí por la avenida Grau. Pero todo el plan de Abascal se vino abajo cuando, a 2 años de su gobierno, en 1808, vino la crisis en España con la invasión napoleónica, ¿no?, que como todos ustedes saben fue la que precipitó una serie de movimientos que terminaron pues con la independencia. ¿Ya? Entonces el virrey Abascal tuvo que abandonar radicalmente todos sus planes y hacer una economía de emergencia y una política de emergencia, porque lo que estaba ocurriendo en la península desató una serie de movimientos autonomistas, independentistas, las juntas. Vino el fidelismo, vino el liberalismo español, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, o sea, España entra en una vorágine de acontecimientos que ustedes los conocen, ¿ya? Y Abascal convirtió, como todos ustedes saben, al entonces Virreinato del Perú en el centro del fidelismo en América del Sur. ¿Ya? Entonces desde aquí salieron una serie de ejércitos financiados por el virreinato, financiados por Abascal, después vamos a hablar de dónde sacaba la plata Abascal, para reprimir todos esos movimientos autonomistas y eventualmente separatistas. Hubo juntas en Quito, hubo juntas en Santiago, hubo juntas en Charcas, en Chuquisaca, en La Paz, ¿no? Hubo la junta de, ¿cómo se llama?, de Buenos Aires, pero hasta ahí ya no llegó el brazo de Abascal, y Abascal, en un esfuerzo enorme a nivel económico y a nivel político, tuvo que financiar estas expediciones. Abascal tuvo que hacer una alianza, tuvo que ser más pragmático de lo que la mente le exigía para conseguir dinero, porque todas estas expediciones costaron mucho. Una de las principales instituciones que financió las aventuras de Abascal fue el Tribunal del Consulado, que como todos ustedes saben, pues era la agrupación, la agremiación de comerciantes de Lima, donde estaban pues todos los ricos del virreinato, ¿ya?, para aplacar este tipo de movimientos. Abascal mandó tropas a Quito,
mandó tropas a Santiago, ¿ya? Y por supuesto mandó tropas al Alto Perú, ¿no? Pero antes, y ahora que estamos hablando, estamos recordando los 200 años de la rebelión de Pumacahue, de los hermanos Angulo de 1814, antes de que Abascal enviara las tropas al Alto Perú, Mateo Pumacahua, quien había apoyado al bando realista durante la rebelión de Tupac Amaru, ¿no?, tomó la iniciativa y hizo una expedición relativamente triunfante al Alto Perú, y lo hizo quizá con la intención de que lo nombre intendente del Cusco, porque esas eran las motivaciones de Pumacahua. Finalmente Abascal no lo nombró intendente del Cusco, y quizá eso fue uno de los factores por los cuales en 1814 él acompaña a los hermanos Angulo en la rebelión del Cusco, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero bueno, Abascal envía expediciones para aplastar las juntas del Alto Perú, y desde Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires manda tropas para defender las juntas, y ahí se chocan con el ejército rioplatense. Hay hasta 3 expediciones, en todas triunfa Abascal. En 2 de esas expediciones va Pezuela, ¿no?, que resulta triunfante, y eso fue determinante para que Pezuela luego sustituyera a Abascal en el virreinato del Perú. Lo importante de toda esta historia es que Abascal hace que la audiencia de Charcas, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, pase o regrese nuevamente al virreinato del Perú. ¿Ya? Por eso, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, cuando llegan a San Martín, ¿no?, y Bolívar, el virreinato peruano oficialmente abarcaba lo que ahora es, entre comillas, Bolivia. ¿Y por qué digo entre comillas Bolivia? Porque Bolivia era territorialmente más de lo que vemos ahora en el mapa, ¿no? Bolivia también perdió sus territorios por la guerra Pacífico, por la guerra Chaco, ¿no? Pero lo que hace Abascal, que luego fue nombrado el Marqués de la Concordia, fue porque Abascal justamente consolidó un sistema de alianza con los criollos del Perú para convertir el virreinato en el bastión del fidelismo. ¿Ya? Entonces, como dice Brian Hamnet, que está citado en el libro de nuestro amigo Gustavo Monroy, ¿ya?, lo que hace Abascal de alguna forma es tratar de devolverle al Perú el poder político e ideológico que tenía. Dicho en otras palabras, el Perú devuelve los golpes parcialmente de lo que recibió con las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, hay una idea del Perú, y eso yo creo que es el meollo de lo que quiero decirles esta tarde. Hay una idea de lo que debe ser el Perú, ¿no?, que se va consolidando en la época de Abascal, ¿no? Que el Perú, por ejemplo, a nivel territorial, ¿ya?, debe incluir, ¿no?, o no se puede pensar en la idea del Perú sin el Alto Perú. El Perú era el Bajo Perú y Bolivia era el Alto Perú. ¿Ya? Ahora, luego viene la independencia, pues, ¿no? Luego viene la independencia, y muy ligado a este tema está el asunto de Guayaquil.
porque Guayaquil, como todos ustedes saben, pertenecía al Perú. Pero la historia de Guayaquil es parecida a la del Alto Perú. Los altoperuanos vivían entre las tensiones de Lima y Buenos Aires. Y los guayaquileños vivían entre las tensiones de Lima y Santa Fe. Y luego se tendrían que decantar. ¿Ya? Acuérdense que en el primer Congreso peruano asisten diputados por Guayaquil. Uno de ellos fue el José Joaquín Olmedo, ¿no? El otro día, conversando con un historiador ecuatoriano de la República, me hablaba cuando viajaba José Joaquín Olmedo, ¿no? Cuando José Joaquín Olmedo viajaba, era todo un espectáculo porque viajaba con su biblioteca. Imagínense ustedes en esa época viajar en burro, en mula, con libros y todo eso, era un ilustrado, el barco, ¿no? Viajar, bueno, eso ya es otro tema, ¿ya? Estaba acordando el asunto de Guayaquil, ¿ya? Entonces, como todos ustedes saben, y no vamos a narrar esta historia, porque sería muy largo, entre los planes de Bolívar estuvo la creación de Bolivia. Quizá como un plan piloto para su proyecto de la Federación de los Andes, ¿no? Cuando después de la batalla de Ayacucho, ¿ya? Acuérdense ustedes que Olañeta se había proclamado virrey del Alto Perú y Bolívar le dice a Sucre que vaya no solamente para reprimir a Olañeta, sino para que los altoperuanos decidan su destino político, ¿no? Y en la Universidad de Chuquisaca, porque es ahora Sucre, lo que había sido la Universidad de Chuquisaca, San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad de los Jesuitas, después no estaban los jesuitas, los habían expulsado. Se reúnen los altoperuanos en una asamblea y deciden, bueno, tienen tres opciones, ¿no? O seguir perteneciendo al Perú, o pasar al Río de la Plata, o declararse independientes. Al final solamente se discuten dos opciones: o declararse independientes o seguir perteneciendo al Perú, y por un estrecho margen de votos deciden ser independientes y se crea la República de Bolivia con el nombre, pues, del Libertador. ¿Ya? Bueno, esta decisión fue muy polémica, ¿ya? Como verán, en ese contexto muchos altoperuanos no estaban del todo seguros de su futuro, ¿ya? Hasta que vinieron los primeros años de la República. Ahora, ¿cómo entender la Confederación? ¿Cómo entender la Confederación? La Confederación, ¿cuántos minutos tengo? ¿Normal? Ya. ¿Cómo entender la Confederación Perú-Boliviana? La Confederación Perú-Boliviana fue el proyecto político más importante de la República inicial, de la República temprana. Y cuando hablamos de la República temprana, estoy hablando de los 20 años que siguieron a la independencia. La Confederación supuso restaurar la unidad entre ambos territorios. Una unidad que supuestamente nunca debió quebrarse. ¿Me dejo entender? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la forma de restablecer la unidad dividía. Yo creo que ese es el punto importante. ¿Ya? Ese es el punto importante. O sea, no necesariamente pocos estaban a favor de restablecer la unidad. El problema es cómo restablecer la unidad.
¿Ya? Entonces, tenemos por un lado a Santa Cruz. Santa Cruz había nacido en La Paz, aunque su padre era de Huamanga y él había sido educado en el Cusco, ¿no? Santa Cruz era cholo, así como Gamarra también era cholo. Para que no vean pues que solamente hemos tenido cholos de presidentes últimamente, ¿no? Así como también Castilla era cholo, ¿entienden? Si ustedes se dan cuenta, los tres caudillos más importantes de nuestra primera etapa republicana son Gamarra, Castilla, Santa Cruz, eran cholos. Lean, ojo, lean el relato de Ricardo Palma cuando de joven viaja a París y visita a Santa Cruz cuando vivía ya exiliado allá por los años 40 del siglo XIX en un departamento del Palacio de Versalles, donde había sido acogido por Napoleón III, por Luis Napoleón Bonaparte. Es bien bonito ese relato. Ahí el joven Ricardo Palma cuenta cómo lo vio, cómo vivía, quiénes lo acompañaban, porque Ricardo Palma cuando niño, ¿no? Su familia, él estaba en Lima acá y vio las tropas pasar de Santa Cruz, que según la chismografía histórica dicen ¿cómo se llama? Los viajeros y la gente de la época dicen que el gobierno de Santa Cruz cayó por una conspiración de Tapac. Pues eso es otro tema, que podemos hablar en otra ocasión, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? Santa Cruz, ¿por qué plantea la idea de la confederación? ¿Por qué la unión de ambos territorios tenía que ser en forma de confederación? Porque Santa Cruz pensaba que Bolivia ya era una realidad política y que esa realidad no podía ser abolida en su proyecto. Por eso la confederación ideada por Santa Cruz contemplaba la partición del Perú en dos estados: el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia. ¿Ya? Entonces, ese era el proyecto de Santa Cruz. Frente al proyecto de Santa Cruz tenemos a los caudillos, entre comillas, nacionalistas de la época. ¿Quiénes son los caudillos nacionalistas? Gamarra, el principal, con uno de sus socios, Castilla, que durante la época de Bolívar, Castilla era prefecto de Tarapacá. Castilla, por ejemplo, se opuso terminantemente al proyecto de Bolívar de crear Bolivia, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que pensaban los militares nacionalistas? Los militares nacionalistas no estaban en desacuerdo con reunir ambos territorios. Lo que estaban en desacuerdo, aparte por la figura de Santa Cruz, era por la forma política que implicaba el proyecto de Santa Cruz. Me explico. Para los militares nacionalistas, Bolivia no existía. Eso era el Perú. ¿Me entienden? Por lo tanto, la reunión de ambos territorios era bajo un estado unitario. ¿Me entienden? Es decir, el armazón político de la confederación, ellos no lo aceptaban, porque la confederación implicaba el reconocimiento de Bolivia como Estado, y para ellos Bolivia no existía, eso era el Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras los militares nacionalistas
defendían el proyecto, pero unitario, el Gran Perú, ¿me entienden? Santa Cruz defendía el modelo confederativo. Entonces ahí choca. Y no solamente choca el modelo, el modelo político en cómo reunir ambos territorios, sino también chocan, y como está en el libro también, chocan también los intereses de los caudillos, los intereses personales. Esta gente se odiaba, ¿no? Gamarra y Santa Cruz, hasta ahora yo no sé de dónde viene debieron ser pues odios, recelos, pleitos de cuarteles en las guerras de independencia, porque son también, como les digo, rivalidades personales, ¿no? Como en la política, ¿no? Los caudillos. Eso prueba que cuando cae la Confederación, Gamarra invade Bolivia para reunirla al territorio y cae en Ingavi. Basadre, a quien estamos recordando hoy en su nacimiento, hablaba, ¿no? Ustedes saben que cuando Gamarra era prefecto del Cusco, en 1826-27, invade Bolivia para hacer caer el gobierno de Sucre. Eso es lo que motiva la guerra con la Gran Colombia. ¿Ya? Y ahí pudo bien disolver Bolivia y regresar al Perú, pero no lo hizo. Luego, cuando fue presidente, ¿no?, quiso invadir Bolivia, pero el Congreso no le dio permiso. Y luego de la Confederación invadió Bolivia y murió en Ingavi. Por eso es que Basadre decía un juego de palabras, ¿no? La primera vez cuando pudo no quiso, la segunda vez cuando quiso no lo dejaron, y la tercera vez cuando quiso y lo dejaron no pudo, ¿no? Eso fue el campo de Ingavi. Yo saludo la publicación de este libro porque regresando un poco a cuando empecé a hablar, cuando estuve en Santa Cruz, unos profesores de colegios se me acercaron. Hizo que Santa Cruz es la Bolivia oriental, no la Bolivia andina. Unos profesores de colegio se me acercaron y me dijeron: profesor, ¿usted cree que se podría en el futuro de nuevo hacer la Confederación Perú-Boliviana? ¿No? Y yo me sonreía y les decía pues que eso era casi imposible, que el momento pudo haber sido en el siglo XIX, pero lamentablemente por las luchas caudillescas, ¿no?, y por la forma de unificación había fracasado. Pero yo tengo un artículo que salió publicado y luego va a salir en un libro que salió publicado en una revista de Ecuador que escribí sobre Abascal. Un poco yo hablaba pues del Perú de Abascal, ¿no? Pero el Perú de Abascal era el pretexto para explicar la idea del Perú. ¿Ya? La idea del Perú, que no podías, el Perú no se podía pensar sin el Alto Perú, y no se podía explicar sin, por ejemplo, Guayaquil y quizá Cuenca, que fueron zonas muy vinculadas a la costa norte del Perú. Miren, ¿no?, entre nuestros primeros presidentes, entre comillas, tenemos a Lamar. Lamar había nacido en Cuenca y durante la época de Lamar hubo la guerra con la Gran Colombia. Ecuador no existía como país. ¿Ya? Y yo he descubierto que las tropas de Lamar, cuando iban hacia la Gran Colombia,
seguían los caminos que habían seguido las tropas de Abascal. ¿Ya? Pero el proyecto de reanexar Guayaquil y eventualmente Cuenca, la marera de Cuenca, terminaron fracasando. ¿Ya? Y luego tenemos la historia de la Confederación. Los ejércitos de Gamarra seguían la ruta de los ejércitos que habían seguido seguían la ruta que habían seguido las tropas de Abascal. Total, eran los mismos soldados. Era la misma gente que había peleado en la época de la independencia. Entonces, lo que yo trato a veces de demostrar es que con la derrota en la guerra con la Gran Colombia, porque finalmente fue una derrota, y en el fracaso de la Confederación Perú-Boliviana, se cerró todo un capítulo, ¿no? Todo un capítulo de lo que muchos pensaban que debía ser el Perú. Después de Portete de Tarqui y después de Ingavi, el Perú terminó aceptando la realidad, ¿no?, que le imponían las circunstancias. Es decir, ya postergar o renunciar a la idea del Alto Perú y renunciar a la idea de Guayaquil. ¿Se dan cuenta? O sea, haciendo un juego de palabras y quizá exagerando un poco el fin del Perú de Abascal. ¿Me entienden? Muchas gracias.